Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en otro de los encuentros, valga la redundancia. Buenas tardes. Nuevamente estamos en los encuentros organizados en este ciclo de reflexión y debate. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la doctora Cristina Pérgola, a quien ya mismo vamos a que se sume. Este es nuestro sexto encuentro. Buenas tardes, doctora Cristina. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, un placer contar con su presencia. Este es nuestro sexto encuentro. El primero arrancamos el 26 de mayo. Somos un grupo de abogados y abogadas que nos hemos formado en perspectiva de género de distintas provincias. Y que hemos aprobado exitosamente el curso y estamos a la espera de poder incorporarnos al cuerpo de abogados patrocinantes de víctimas de violencia y de trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Y en esta, motivados por el tema de la pandemia, de la violencia, del crecimiento exponencial que ha tenido las cuestiones de violencia de género durante esta pandemia, organizamos un ciclo de reflexión y debate para compartir con la comunidad distintos temas que se relacionan con la temática que nos ocupa. Hablamos sobre las fases de la violencia, hablamos en un segundo encuentro sobre el perfil de la víctima y en un tercero intentamos definir un perfil de victimario. También tocamos el tema de la implementación de la ley Micaela. El jueves pasado hablamos sobre las marcas que nos deja la violencia y en el día de la fecha vamos a contar con la doctora Cristina Pérgola, secretaria académica de la Asociación de Abogados de San Martín, provincia de Buenos Aires, quien nos va a exponer acerca de la violencia institucional y con alguna referencia acerca de la revictimización en cuestiones de género, es decir, lo que tiene que soportar la víctima una vez que ingresa al sistema jurídico siendo víctima y bueno, cómo no está preparado todavía el sistema institucional para contener y acompañar a la víctima. Vamos a comentarles a nuestros seguidores que se encuentran como soporte técnico las doctoras Paola Casariego de la provincia de Buenos Aires, la doctora Sandra Gutiérrez de la provincia de San Juan, que van a estar asistiéndonos y contestando las cuestiones que se planteen en el chat. Y bueno, ¿qué le parece, Cristina, si arrancamos con alguna presentación, tratando de definir qué entendemos por violencia institucional? Exactamente, Si exactamente. Bueno, la violencia institucional, como bien no hay una definición exacta, pero obviamente por regla general deriva de un ente estatal, ¿cierto? De las personas que componen el Estado, que pueden ser funcionarios, agentes, policías, servicio penitenciario, efectores en el sector de medicina, que bueno, que deben estar... Que son quienes debieran cuidarnos. Que son los que nos deben cuidar. Bueno, pero esto lamentablemente, y mira, justamente después vamos a hablar sobre el tema, estaba leyendo de un caso que se produjo en México, ya específicamente sobre violencia de género, absolutamente relacionado con la violencia institucional, donde a una mujer, hace 2 años atrás, el juez de la causa
solicitó, o sea, dentro de la condena, le hizo cumplir la Ajá. condena durante mes y medio, 2 meses, en una cárcel de hombres. Terrible. Claro, Lo claro. acabo de leer porque estaba, viste, consultando, y bueno, qué mejor ejemplo que violencia de género y violencia institucional que lo que pasó en la Ciudad de México, ¿no? En realidad Claro, claro, es, claro. lo anoté acá, Zacatecas se llama la localidad de Ajá. Zacatecas. Es decir, que esto de lo que estamos hablando no estamos inventando nada, esto viene de toda la vida, viene inclusive de la época, con el tema de la violencia institucional, nos podemos remontar a la época de la Asamblea del año 13, Ajá. donde se abolió justamente la violencia física que este, se le disponía a las personas o con el miedo o temor fundado de sufrir una segura violencia física para que Ujú. pudieran reconocer un delito que muchas veces no habían cometido solamente por el miedo a padecer esta violencia física, que somos Claro. seres humanos y esto es algo de común que obviamente nos va a suceder a todos. En este caso, el que ganaba, es decir, el que salía airoso era el delincuente robusto y el que iba a ser condenado era el inocente débil. De Claro, ahí ya venimos seguramente. de la Asamblea del año 13, y más en la región, ¿no es cierto?, en América Latina, y estamos un poquito peor que en otros lugares del mundo, me parece. A nivel Con mundial, mucho por hacer, por mucho por mucho, aprender. Y con una exactamente, historia de violencia, todas las historias, porque viniéndonos un poquito más acá en el tiempo, toda la cuestión de los gobiernos de facto, total. de los militares en el gobierno, de la bandera blanca a las revoluciones que venían supuestamente a pacificar con ese título se arrogaban atribuciones para cometer cualquier tipo de abusos porque total se justificaban en el fin utilizando cualquier medio, ¿no es cierto? Y muchas veces con una sociedad que avala estas cuestiones, Absolutamente. o que por lo menos se mantiene al Cómplice. margen, claro, exactamente. Una sociedad de alguna manera cómplice por temor fundado o por complicidad directa, pero Ujú. siempre, siempre ese tipo de violencia que viene del Estado, de las instituciones del Estado, ejercido por intermedio de sus representantes, de sus funcionarios, que deriva siempre en esta desviación de poder y tiene como consecuencia necesaria cierta complicidad o dejar hacer, sea por temor o por el motivo que fuera. Ujú, ujú. Está bien. Doctora, cuando hablamos de violencia institucional, solemos centralizarlo en lo que justamente es la violencia desde la institución policial o en la época de la Exacto. dictadura desde las instituciones militares. Pero hoy en día se ha ampliado el término violencia institucional, abarcando la actuación de la justicia frente a la víctima, abarcando las cuestiones que tienen que ver con la cuestión médica, cuando la persona, por ejemplo, asiste a un hospital, sea una víctima de violación, sea una mujer que se presenta para solicitar la interrupción la interrupción de un embarazo, Claro. y cómo reacciona en ese caso el médico o el director de un hospital público frente a esa mujer, ¿sí? Y bueno, ahí viene la derivación, ante la falta de preparación, viene la derivación que la conocemos, que es la cuestión de la revictimización de la víctima y de su grupo familiar. Hay casos paradigmáticos, porque estamos hablando del tema de la etapa militar, pero también hay casos paradigmáticos en democracia. Como Ujú, habíamos hablado ayer exactamente. previamente, Sí. un caso cometido en el ámbito de la violencia institucional por la Policía Federal y otro cometido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires
hartamente conocidos, que no viene de mal, Sí. no viene mal No, me repasarlos, parece bueno que los repasemos. Sí, sí, porque, sí. porque son casos que sucedieron en épocas de la democracia. Si bien una democracia Ujú. reciente, año 87, año 91, pero de alguna manera, desgraciadamente, esos hechos dejaron expuesto el tema de la violencia institucional, incluso de la revictimización y del mal manejo en sede judicial. El primero de los casos Exactamente. es este chico Bulacio, Walter Bulacio. Walter Bulacio. A él lo levanta la Policía Federal en las conocidas racias Año en la ciudad de 91, Buenos en un Aires, recital, exactamente, en un en un recital de los recital de redonditos rock. de Ricot. Y bueno, la racia Exactamente. levantaron, la policía en ese momento no hace ningún tipo de disquisición, de discriminación, de clasificación, levanta y No, levanta. Y bueno, al justamente el voleo. tema del estereotipo, ¿no? El estereotipo que tanto daño hace a la sociedad y en especial Ujú. que coadyuva el tema de la violencia institucional, que si son jóvenes son vagos, que si son indios Con cierta característica física, con con cierta cierta forma de vestir. ciertas portaciones de Exactamente. imagen que hacen que la sociedad se considere como homogénea, cuando en Ujú. realidad una sociedad es una relación de diferentes, es una sociedad absolutamente heterogénea. Eh, Justamente la cuestión del estereotipo va tomando a los integrantes de la sociedad, agregándole caracteres o adjetivos negativos. Por ejemplo, Claro, en una sociedad no es lo mismo ser mujer que ser mujer y pobre. No es lo mismo ser exactamente. joven que joven y pobre. Entonces, hay ciertos grupos dentro de la sociedad, que de esto se ocupa también el tema de la violencia institucional, hay ciertos grupos dentro de la misma sociedad que deben ser materia de especial protección. Esto nos conecta directamente con el tema de los derechos humanos Exactamente. De las y de la minorías, discriminación. exactamente. Ujú. El tema del caso Bulacio es un Justamente, chico, sí, sí, no, justamente digo el tema de las diferentes elecciones sexuales también hoy en día, exacto, tantas minorías y grupos que requieren especial protección y que son también víctimas y blancos total. específicamente muchas veces de la violencia institucional. ¿Mm? Pero Exactamente, bueno, porque son volvamos los al grupos caso, Cristina. minoritarios. Sí, sí, claro, exactamente, y diferentes a lo que la Exacto, sociedad cree que es lo normal o el término medio, ¿no? claro. Toma esa Volvamos al caso homogeneidad. Bulacio que... En el caso Bulacio es un chico que, bueno, que es levantado, es un chico menor de edad, tenía Ujú, 17 años en ese momento, 17 años, sí. 17 años, y bueno, hicieron una racia y lo llevaron a la comisaría, y en la comisaría lo llevaron a un lugar que era la sala denominado, tenía una cierta denominación, algo así como sala de menores, o sea que ya al momento de llegar a la comisaría sabían que era menor, lo Claro. llevan a esa sala y le pegan una terrible golpiza. No le avisan al juez de menores, no le avisan a la familia. El chico se queda ahí adentro encerrado y recién al día siguiente lo trasladan a un hospital. De este hospital lo vuelven a trasladar a otro hospital para hacerle una cuestión de estudios radiológicos donde se acredita que tenía una severos golpes en la cabeza. Sí, sí, El había chico sido todavía estaba brutalmente consciente, golpeado, sumamente golpeado por el personal brutalmente policial. golpeado. Luego, a los pocos días recién llega la familia que se entera por un vecino que el hijo estaba donde estaba, eh, Ujú. lo retiran de este hospital y lo llevan a sanatorio privado, donde el chico puede explicar bien lo que le pasó, dónde fue lo que le pasó, quiénes fueron las personas que se lo hicieron, y a raíz de eso el médico del sanatorio insta una acción penal. Ahí es donde empieza a caminar esta acción, que tampoco caminó demasiado, porque No, ante el no, no, es una de cansancio, las, no, una causa testigo exacto, de justamente de todas las trabas institucionales, de la totalmente, revictimización, en este caso de la familia, porque contemos absoluto, y en épocas de que Walter democracia, termina muriendo en muere, todo el camino que tuvo
que andar la familia. La El familia. papá murió a mitad de camino, la abuela fue la que continuó adelante porque la mamá quedó muy afectada psíquicamente, porque realmente las familias que atraviesan estas situaciones es devastador, y justamente no contar con el rol de un Estado que proteja a las víctimas y le brinde las Exacto, herramientas para salir adelante, ¿no? totalmente, totalmente. Y el otro caso es el caso de la masacre de Budge, La masa, exactamente. que son tres chicos que estaban tomando una cerveza en una esquina Sí, en del una barrio de esquina. Ingeniero Budge, como puede estar el hijo de cualquiera, tranquilo, no estaban haciendo absolutamente nada. Bueno, eso fue una masacre. Uno de los chicos tuvo 7 tiros por la espalda, como para visualizar un poco lo que fue esa masacre, ¿no? Eso fue la policía de la provincia de Buenos Aires, y en épocas de Sí, democracia. en Lomas de Pero Zamora, esta sí, falta, se bajan del patrullero y arremeten a los tiros contra estos tres chicos una de distintas violencia, edades que obviamente, estaban, no estaban haciendo el típico nada. ejemplo de gatillo fácil, el típico Ese fue ejemplo. el ejemplo, la matriz, el ejemplo típico de gatillo fácil, y por eso el 8 de mayo se celebra o se conmemora Claro, tristemente se instauró el Día Nacional de la Violencia contra la Institucional. violencia institucional, exactamente. Sí, Así es, sí. sí, está Un bien. caso tristemente célebre y testigo Mm. sobre gatillo fácil. Bueno, hay que Bueno, trabajar mucho sobre estas hablando, cuestiones. sí, hablando justamente de este caso, leyendo, repasándolo, no solamente la brutalidad del hecho, que es, bueno, a todas luces evidente, sino la protección que recibieron los tres policías con Absolutamente. posterioridad al hecho, a tal modo que llegaron a una condena y se profugaron antes de ser Sí. encarcelados para el efectivo cumplimiento. Realmente una complicidad institucional, una actuación corporativa de la institución, ¿no es Corporativa. cierto? En el caso del chico Bulacio, bueno, los policías fueron condenados, pero por homicidio simple. No hubo ninguna cuestión gravosa en la penalización. No se Claro, aplicó ningún agravante penal. No claro. se aplicó absolutamente nada Como miembros de cuando. fuerza de seguridad, nada, ningún agravante, exactamente. Exactamente, exactamente. Como en su momento habló el fiscal Tiscornia, que lo que se develaba de toda esta cuestión, de este terrible caso, en primer lugar, es que en las comisarías existían lugares ilegítimos de alguna manera, donde directamente se los tenía para tirar a la víctima, humillarla, pegarle hasta donde se pudiera. En este caso Claro, fue hasta la muerte, que fue unos días claro. después, pero muerte al fin. Sí, sí, pero como consecuencia de Este, la golpiza. exacto, exacto, exacto. Por eso es que, bueno, el tema de la violencia institucional es un tema muy serio, y que hay que tratarlo, como hablábamos al principio, a la luz Ujú. del derecho internacional, de los derechos humanos. Porque en realidad lo que tiene que hacer el Estado, la garantía que tiene que brindar el Estado a los ciudadanos, es Ujú. justamente eh, la libertad, el libre disfrute y goce de sus derechos. Y obviamente trabajar en el tema de los derechos humanos desde la infancia, por ejemplo, desde las escuelas y desde todos los ámbitos. Como bien hablábamos, el tema de la ley Micaela, que es muy Claro. importante, pero también el tema de la violencia institucional habría que tratarla en todos los ámbitos, donde el Sí, Estado desde una tiene educación cierto inicial. ejercicio de poder. Una formación desde, vamos, desde la Sí, educación inicial, que los niños tengan conciencia que el Estado está para proteger y no para reprimir, que las normas están para cumplirse, por una sí, cuestión de paz social, de tolerancia al distinto, y que justamente el hecho de poder que tiene el funcionario estatal no lo habilita a disponer a su antojo, sino que él también tiene un marco legal dentro del cual debe manejarse. Porque exactamente. muchas veces este,
se desconoce eso y entonces se toleran o se naturalizan situaciones de abuso de la Exacto, autoridad, ¿no es cierto? Que, bueno, son justamente las que permiten todos estos casos. Eh, exacto. Nosotros también hemos hablado, yendo al punto de las violencias, de las víctimas de violencia de género, el, Ujú. el, el duro camino que tienen que recorrer las víctimas de violencia una vez que logran, digamos, denunciar y deciden llevar adelante el proceso judicial. Exacto. Porque desde el momento en el que hacen la denuncia en sede policial hasta distintos funcionarios del ámbito de la justicia que no Sí. están preparados, que no están capacitados para contener, para acompañar a esa mujer y desde hacerle repetir su relato, desde dudar del relato de la mujer, desde exigirle pericias psicológicas para ver Ujú. si dice la verdad o no dice la verdad, muchas veces ese prejuicio que tienen de desconfiar de por qué la víctima se quedaba donde estaba o de por qué soportó todo lo que tuvo que soportar como si fuese una cuestión de elección, ¿no es cierto? Ahí también hay tanto para trabajar, Exacto, desde exacto. el ámbito policial y de ahí en adelante, ¿no es cierto? Exactamente. Yo estuve leyendo eh, unas jornadas que se realizaron a instancias del Poder Judicial de la provincia de Chaco, donde hablan Ajá, justamente de instruir al personal policial, judicial, y desde dos ángulos. Un ángulo sería, ambos obviamente para evitar las víctimas y la revictimación. Desde un ángulo sería cómo vas a tratar a la víctima, a la persona que tuvo esa fuerza de poder realizar una denuncia, porque no es fácil, no es no, fácil. Y esto, por eso es que los operadores jurídicos y los operadores policiales deberían estar más imbuidos en la cuestión, porque no es fácil denunciar. Está muy interesante lo que habla este artículo que estuve leyendo, porque habla sobre las buenas prácticas. claro. Y el segundo Bueno, punto, nosotros en sí, nuestra capacitación justamente partimos desde cómo escuchar, cómo acompañar a la víctima, porque muchas veces es un relato descoordinado, es un relato donde se mezclan muchos hechos, probablemente para que la víctima llegue a la denuncia tuvo que haber transcurrido muchos episodios. Este, qué importante es darle el espacio para que pueda contar hasta donde puede, hasta donde le sale, ¿no es cierto? Y eso muchas veces la persona que toma las denuncias no está preparada para eso, no. no tiene tiempo, ¿no es cierto? Porque también tiene un montón de otras cosas que hacer, no es su prioridad, no es algo urgente, entonces, bueno, Y no está, no no está brinda, capacitado en no perspectiva de está género capacitada, y en perspectiva de derechos humanos, porque eso es muy claro, que es importante. la otra Las dos pata, es la otra perspectivas. pata, claro, claro. Exacto. La otra cuestión, como para tener en cuenta en la cuestión judicial, también es, además de judicial y policial, de saber cómo encarar esta cuestión, cómo encarar a la víctima que se anima. Uh-huh, eh, Estuve leyendo que de un 70% de mujeres, el 70% de las mujeres, es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el uh-huh, 70% de las mujeres padece violencia de género en algún momento de su vida, pero solo el 20% se anima a realizarlo, a realizar esta claro, denuncia. Por eso es que desde el ámbito judicial habría que verlo desde dos parámetros. Uno, desde cómo tratar a la víctima, cómo asistirla, cómo contenerla, cómo ayudarla a ella y a su grupo familiar, que muchas veces viene con un claro. grupo familiar detrás, que Sí, eso sí, también sí, es seguro. altamente angustioso. Hijos, Y claro. exactamente. Y por el otro lado, también
hacer hincapié a las cuestiones de violencia de género, y violencia laboral y violencia sexual, que suceden dentro del ámbito judicial. Lo que pasa es que También. obviamente no se comenta, pero esto sucede también dentro del ámbito judicial. Desde darle más tarea a la persona que no se somete a ciertas cuestiones, desde ciertos maltratos psicológicos, desde gritos, desde insultos, desde violencia psicológica, sobre personal judicial que también padece de esto, porque la justicia también es una institución. El acoso, digamos. Y las personas, exacto, y las personas que ejercen, a veces tienen esta idea, el término me gustó, que es androcentrista, que va en el centro del pensamiento masculino, pero no lo digo en detrimento del hombre, pero sí que tenemos una cultura muy arraigada de contenido androcentrista. Sí, entonces, esto también es algo que hay que empezar a desarmar. Sí, sí, claro, a desandar justamente. Son años y toda una historia de una cultura que inclusive todo el tema de las instituciones y de las normas está pensada desde una cultura androcentrista, justamente. Tal cual. Tal cual. Sí, por ejemplo, en Honduras. De los Honduras. estereotipos de las cuales hemos hablado. Claro. En la cuestión de género también se ve esto, ¿no es cierto? El estereotipo tan marcado de los roles de lo que tiene que hacer el hombre y de lo que tiene que hacer la mujer en la pareja. Exactamente. Y hasta dónde puede crecer uno, hasta dónde puede crecer el otro. Y bueno, lo vemos también, cuántos jueces varones hay, cuántas juezas mujeres hay. Exacto. Eso es un dato que es absolutamente es un dato de la realidad, contundente. Como es un dato de la realidad, la violencia de género que se desata todo el tiempo, especialmente en este periodo del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Ha crecido el tema de la violencia de género. Sí, exponencialmente. Bueno, justamente este ciclo de debate y reflexión surgió motivado por los números que realmente nos sorprendieron, y como una forma de brindar un servicio a la comunidad, de compartir lo que hemos aprendido en este tiempo y de hacer saber que estamos a la espera de poder ejercer nuestros patrocinios, porque realmente, claro, dejaron a las víctimas encerradas con sus victimarios. Exacto, exacto. Es una cuestión simple, sin la posibilidad de salir, sin la posibilidad de comunicarse, en situación de aislamiento justamente, sin poder recurrir a un familiar, sin poder, y con todo el temor también, ¿no es cierto? Que bueno, a lo mejor tuvo como objetivo que nos cuidemos en la salud, pero que también en esos casos a la víctima, ¿no es cierto?, no hace más que profundizarle sus temores. La han dejado totalmente desprotegida las víctimas. Las han dejado totalmente desprotegidas. Y bueno, la cuestión esencial es que hay que tener en cuenta que hay 3 estadios de la victimización. Uno, el estadio primario, que es la victimización propiamente dicha, que es cuando surge el hecho. El segundo estadio es la revictimización o victimización secundaria, que es cuando el sistema no te da salida, no te da respuesta a algo que es muy difícil para la víctima. Y el tercer estadio, o la victimización terciaria, es cuando la víctima tiene que dejar todo porque las causas se archivan, el tiempo se prolonga en las causas por violencia. Y esto también hace que sea estigmatizada la víctima, que sea culpabilizada, que sea cuestionada. Eso también es muy importante. Por eso es que es el tema de ustedes, que son abogadas capacitadas en perspectiva de género, es muy importante, muy importante, para atacar una realidad que es de toda la vida, porque esto no se inventó ayer, esto es de todo
de hace décadas, siglos que esto es Claro, así. y, y haciendo hincapié que no solamente es válido el reconocimiento de los derechos y la regulación de las acciones que se puedan tomar, sino que también los procedimientos. Habría que retocar los procedimientos para que Exacto, todo sea mucho más inmediato. exacto. Recordaba ahí la doctora Casariego el tema de lo revictimizante que es para justamente las víctimas de violencia, el tema de la reiteración de las pericias, por ejemplo, Exacto, o la reiteración del testimonio de la víctima. Si la víctima exacto. ya dio su testimonio, no es necesario volverla a hacer pasar ese momento, revivir ese momento tanto en la Justamente, mujer como en los chicos muchas es los veces. chicos. Exacto. Justamente de eso habla las buenas prácticas del artículo este que estuve leyendo, que viene de la provincia de Chaco, que está muy Ujú. bueno, que habla justamente sobre también darle validez a un certificado realizado por un médico de un hospital y no tener, un médico, un psicólogo, y no tener que Ujú. ser sometida nuevamente a una indagación psicológica de parte del perito Sí, en un forense, por ámbito ejemplo. policial o judicial que de por sí es la coloca a la víctima en una situación muy incómoda Absolutamente, de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, frente al poder, como siempre hablamos, al poder policial, al poder exacto. judicial, ¿no es cierto?, o de tener que ir a prestar testimonio teniendo al violento enfrente. Lo tiene al lado. A mí me ha pasado en un Claro. tribunal de familia hace muchos años, donde tenía una mujer al lado mío, yo estaba esperando un expediente y ella estaba esperando ser atendida por la gente del equipo técnico. Y la Ujú. mujer estaba temblando. Y ella estaba ahí, se podía ir, estaba absolutamente vulnerable, absolutamente sola, esperando que la llamen. Por eso que también lo ideal sería el tema de las redes de contención. Esta mujer no puede estar Sí. en un lugar con el resto de los mortales que estamos haciendo otro tipo de trámites, absolutamente ajenos a la problemática terrible que acaba de pasar. Tiene que estar en algún No, lugar bueno, contenida. claro, con personas que estén preparadas profesionales que están preparados para contenerla, para asistirla, y Exacto, también tener en cuenta que no se puede acceder como abogados de las víctimas a mediaciones judiciales con el agresor, que la víctima siempre va a tener derecho a negarse justamente a ir a dar su testimonio nuevamente frente al agresor. Hay un montón de situaciones que la ley contempla, que tenemos normativa que lo contempla, claro, pero que es importante que los abogados conozcan para poder exacto. hacer valer esos derechos. Nosotros también Exacto, como abogados independientes tenemos que capacitarnos, tenemos que informarnos y conocer la mejor manera de asesorar y acompañar a las víctimas en estos procesos. Nosotros también exacto, somos parte, digamos, del servicio de justicia y tenemos que evitar por todos los medios cualquier tipo de violencia institucional o avalar por lo menos cualquier tipo de violencia institucional. exacto. Lo mismo que concentrar de pronto ante el violento, concentrar las cuestiones de las reiteradas denuncias que pueda llegar a tener, de la misma víctima o de diferentes víctimas, concentrar esta cuestión. Porque el tribunal que puede llegar a entender quizás desconozca que existen Claro, antecedentes. claro, eh, seguramente. Esto tiene que haber un registro único, una concentración de fácil acceso donde inclusive electrónicamente el juzgado pueda ingresar y tener toda la información. Sí, lo que pasa es que, bueno, justamente la reducción de la burocracia sería un punto fundamental en estas cuestiones. Porque hoy en día, ¿cómo funciona esto? Existe el registro, pero ¿cómo funciona? Primero tiene que Claro, tener sentencia firme para poder ingresar al claro, registro. Segundo, el fiscal tiene que pedir autorización al juez para enviar el oficio, que llegue el oficio, que el oficio sea respondido, que esa información se adjunte al expediente y todo eso son un montón de días.
Son un Claro, montón de días, cuando sería tan sencillo que en forma confidencial justamente los funcionarios judiciales pudieran claro, acceder a esa información desde el teclado de su computadora, exacto, exacto. y más en una época Justamente de el funcionario tecnología. es el funcionario al que le compete tener este tipo de información. Claro, Es una información relevante para el desarrollo del proceso o para incluso decidir la toma de medidas cautelares. Por ejemplo, claro, alimentos provisorios urgentes. a favor de los hijos, Ujú. la cuestión Sí, de la exclusión del una hogar. exclusión de hogar, exactamente, claro. Sí, sí, sí. Sí, hasta una detención preventiva. Exactamente, Claro, exactamente. claro que sí. Y bueno, y respetar también los tiempos de la víctima. A veces la víctima, obviamente, va a hacer la denuncia, pero a veces está tan cargada emocionalmente que no puede declarar en ese momento. Hay que esperar, hay que Claro que respetar sí. un poco el tiempo de la Sí, víctima, porque acaba de pasar por situaciones traumáticas. muy traumáticas. Y muchas veces el miedo está todavía. El miedo está, el recuerdo fresco de lo vivido, muchas veces se da en la retractación de sus denuncias, pero bueno, Exacto, todo esto debe ser contemplado por los jueces como una prueba más del círculo de violencia en el cual la víctima estaba inmersa, ¿no es cierto? exacto, Porque son características típicas de las relaciones violentas. La mujer en una situación que la gota colmó el vaso va y denuncia, luego se retracta por un montón de circunstancias que nadie puede juzgar, porque solamente la persona que las vive las conoce. exacto, Y eso no puede ir en su contra, tiene que ser merituado en su favor, porque justamente visto desde una perspectiva de género es un indicador de que la persona estaba dentro de una relación violenta y exacto. no tenía la libertad de salirse cuando quisiera. No es tan fácil, no es tan No, fácil, no, no es para nada la fácil. Y autodeterminación está muy eso hay que limitada en ese. comprenderlo. Ujú. Sí, sí, Inclusive a sí, veces tienen miedo hasta por sus hijos, porque el violento también amenaza a sus hijos muchas de claro, las veces. Entonces, esto sí, no es fácil de sobrellevar en una persona que quizás ya es vulnerable de por sí, una persona que quizás no tiene medios económicos, no tiene recursos intelectuales, es una persona de alguna manera segregada de cierto ámbito donde pueda llegar a tener contacto con un abogado, con alguien de confianza, con una persona de confianza. Inclusive muchas veces es víctima de violencia del propio victimario y de la familia del victimario también. Entonces, bueno, no claro, son claro, situaciones sí, fáciles de manejar. no, tal cual, tal cual. Bueno, Cristina, eternamente agradecida. Te escucho No muy sé si queda bajito. algo más. Muy agradecida por tu colaboración. No sé si hay algo con lo cual quieran cerrar. Muy importante me parece el tema de hacer hincapié en la educación, Sí, en la educación desde la primera oportunidad que se tenga. Este, para justamente prevenir la violencia institucional. Cuanto exactamente. más sabemos, más información tenemos, más podemos defendernos y más podemos hacer valer nuestros derechos. Esa Este, es una de las responsabilidades del Estado. Desde tanto en cuanto, desde el punto de vista de la protección de los derechos, de la protección de la violencia institucional, de la protección de los derechos de los grupos de riesgo, como en este caso de las personas más vulnerables, también uh-huh, la obligación del Estado conlleva el tema de la educación, el tema de enseñarle a la gente a defender sus derechos, enseñarle a la gente exactamente. cuáles son sus derechos, Claro, cuáles son, fundamental, y después qué dónde forma puede acudir. tenemos, claro, cómo hacerlos valer, porque la simple Exacto, declaración de los derechos no tiene, digamos, toda la eficacia que debería tener. Entonces, bueno, cómo exacto, hacerlos valer, a quién reclamar, cuándo poder exacto, decir que no.
cuándo poderse defender y decir que no. Fortalecer. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Vamos ustedes por la convocatoria. bueno, no, fue un placer realmente muy enriquecedor para nosotros. El martes próximo vamos a tener otro encuentro en el cual vamos a estar hablando sobre la violencia sexual y cuando no es no. Charla que va a estar a cargo de la doctora Sandra Gutiérrez de la provincia de San Juan. Hoy contamos con la presencia de la doctora Cristina Pérgola de la provincia de Buenos Aires. Los acompañé, Mariela López es mi nombre, desde Rosario, provincia de Santa Fe. Y el martes próximo, como les decía, va a estar hablando la doctora Sandra Gutiérrez de San Juan y la va a estar coordinando la doctora Paola Casariego de provincia de Buenos Aires también. Un placer. Te Un agradezco placer. mucho en nombre de todos los que integramos este grupo y esperamos pronto Gracias a ustedes volver por a lo que contar. hacen. Bueno, es un granito de arena, pero lo hacemos con mucha pasión realmente. Cristina, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta el martes.